Contacto Internacional. Porque sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cuba va, Cuba va. Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Bueno, y con esta música que nos acerca a la realidad de ese heroico pueblo cubano, vamos a establecer ahora un contacto muy importante que tenemos el placer, el gusto aquí en Radio Centenario de poder cada tanto conversar con una referente realmente del proceso de la Revolución Cubana para hablar de lo que está viviendo Cuba en estos días, en estos meses tras el recrudecimiento del bloqueo criminal de Estados Unidos sobre la isla, sobre ese pueblo, sobre su revolución y las situaciones que están dándose en estas últimas horas en Cuba para conocer, bueno, de primera mano. Dani, tenemos ya el contacto anunciado, ¿verdad? Así es, y en este momento estamos en contacto con la doctora Aleida Guevara. Aleida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Aleida, con el gusto, como siempre, de poder establecer este contacto contigo en medio de una situación difícil para Cuba que deja planteada, bueno, esta serie de medidas que viene impulsando Estados Unidos desde hace décadas, pero que además, como es de público conocimiento, se han visto recrudecidas en estos últimos meses. Sí, la situación realmente es bastante difícil. Estamos con alumbrones, digamos, solo unas horitas de corriente. Se han desplegado una serie de medidas, de todos modos, para poder contener esta situación que, bueno, uno se podría preguntar desde la distancia, desde ignorar muchas cosas de cómo ocurre, bueno, cómo es que puede influir el bloqueo o las medidas que toma Estados Unidos en las dificultades que tiene el sistema eléctrico cubano, que han habido varios apagones muy fuertes, es bueno una cuestión prácticamente diaria, ¿verdad? En la que se va administrando los pocos recursos a nivel de energía eléctrica en Cuba. ¿Por qué está directamente involucrado el bloqueo y la política de Estados Unidos en esta situación? Bueno, ustedes deben conocer que las islas del Caribe normalmente han sido neocolonias de Estados Unidos en su mayoría. De una u otra manera influyen sobre nosotros. Se ha sido su política eterna, no porque tengamos grandes recursos, sino porque ellos son así y son lindas playas, lugares exóticos y entonces se creen con el derecho de hacer lo suyo. Cuando triunfa la Revolución Cubana, esto se acaba en Cuba para ellos, pero nuestras industrias eléctricas, todo lo que estaba hecho hasta el momento era con tecnología estadounidense y para el petróleo que ellos traían ya refinado. Se lo podían llevar de Cuba un poco, aunque nosotros no producíamos prácticamente ninguno, pero ellos traían el petróleo refinado específicamente para esas empresas. Una vez que triunfa la revolución, todo eso fue parte del bloqueo, se acabó todo, pero teníamos a la Unión Soviética, que nos mandaba un buen petróleo, y por tanto nuestras refinerías y nuestras empresas eléctricas podían funcionar. El tiempo pasa, todo eso se va destruyendo. Acuérdense que nosotros somos una isla, el mar con su salitre acaba con medio mundo, y no teníamos piezas de repuesto. Entonces tuvimos que hacer algunas innovaciones, tuvimos que crear cosas nuevas, pero hacer una planta nueva es muy costoso
aún para un país que tenía la ayuda del campo socialista. De todas maneras lo intentamos, hicimos varias, parches, ¿no? Pues sí, porque no había manera de poner algo estadounidense por el bloqueo, eso fue totalmente prohibido desde el inicio. Todo esto se ha ido envejeciendo con el tiempo, desaparece el campo socialista europeo, entonces también se pierde la posibilidad de seguir haciendo lo que estábamos logrando a través de la solidaridad de ellos y del intercambio comercial con el mundo socialista. Todo eso trae por consecuencia que todas estas empresas que producen electricidad hayan envejecido tremendamente y además están hechas para un petróleo muy fino. El petróleo cubano es un petróleo muy grueso, con mucho azufre, y a pesar de que estamos refinando y refinando, pues siempre queda mucho más grueso que el que estaba acostumbrada las plantas a utilizar. Esto hace que todo ese mecanismo se pueda ir al aire en cualquier momento. Ahora mismo estamos en La Guitera de nuevo, que es una de las empresas eléctricas más importantes que tiene el país, pero que está muy viejita, está realmente con muchísimos problemas internos. Entonces, a cada 5 minutos se va algo, se rompe algo. No tenemos petróleo hace meses que no llega un barco de petróleo a Cuba, y eso significa que estamos trabajando con el crudo nuestro, que es de pésima calidad en ese sentido. Y además de eso, hemos ido intentando suplir toda esta falta con otra tecnología, es decir, buscando. Nosotros decimos que el sol no lo pueden bloquear, el sol es nuestro, pero no siempre tenemos todo ese sol brillante que necesitamos. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando, estoy sin electricidad y casi no hay sol, entonces los paneles solares que puedan estar funcionando, pues van muy lentamente a llenarse, ¿no? A darle energía necesaria. Eso hace que la media ciudad esté apagada. Hemos hecho parques solares importantísimos con un intercambio con los chinos, que por suerte se mantienen siendo muy buenos socios de Cuba, y hemos intentado ir supliendo, por lo menos en las mañanas, sobre todo en los policlínicos, en los lugares más importantes para el país, hemos puesto paneles solares, pero todavía falta un mundo. Hasta el 2030 se supone que no podremos ser independientes totalmente del combustible fósil. Así que bueno, esa es la realidad que estamos viviendo en este momento, y el bloqueo, al impedir el petróleo, impide que el país, sí, hace que el país se paralice prácticamente, no solamente la electricidad. No hay petróleo para la agricultura, no hay petróleo para traer los alimentos a la ciudad, no hay petróleo para llevar a un paciente al hospital, no hay petróleo para nada. Entonces se paraliza prácticamente la vida del pueblo. Clarísimo, Aleida. Y bueno, también en esto que comentábamos del paquete de medidas llevadas a cabo, ¿cómo se puede decir que se recibe desde la gente, desde el pueblo, las medidas que se están adoptando desde el gobierno cubano? Si son solución, si ves desafíos, riesgos de las medidas al respecto del futuro también de la revolución cubana. Mira, tú sabes que el socialismo no es una cosa que esté, digamos, que comprobado totalmente en la práctica, ¿no? Tuvimos durante muchos años un campo socialista que al final desapareció, y lo que tenemos hoy son 2 o 3 países que mantienen el sistema social, pero es una alternativa para este país mantener ese sistema, porque de lo contrario seríamos una colonia más de Estados Unidos, y ellos querían agregarnos como una estrellita, como hacen con Puerto Rico, que todavía ni es estrella ni un demonio, pero lo mantienen como neocolonia. Y nosotros ya vivimos eso, entonces volver atrás en esa situación para Cuba es imposible, es realmente imposible. No queremos eso para nuestra gente. Así que hay que seguir buscando alternativas y cómo mantener los logros de la revolución. En un bloqueo tan brutal como realmente es difícil, porque imagínate, los guantes ¿de dónde vienen? Vienen del petróleo. Los catéteres, ¿de dónde vienen? Vienen del petróleo, son derivados del petróleo. Nosotros no tenemos esa producción, hay que comprarla. No sé si ustedes se acordarán que el mismo Uruguay, por ejemplo, mandó jeringuillas plásticas, la Solidaridad mandó jeringuillas plásticas para Cuba, porque teníamos 5 vacunas hechas contra el COVID, pero no teníamos jeringuillas para inyectar a la población,
porque es un derivado del petróleo y nadie nos los vendía. Entonces eso es el efecto del bloqueo realmente. Es decir, tú por un lado puedes tener científicos, puedes tener un polo científico espectacular, pero hay cosas que te faltan para poder hacerlo en la práctica, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van uniendo y hay que buscar alternativas, porque lo que no puedes esperar es que la revolución desaparezca o que esta gente te caiga arriba. No, no es posible. Es decir, ya ellos hicieron un intento en Venezuela y se llevaron al presidente electo democráticamente por ese país y se lo llevaron preso como si ellos fueran los gendarmes del mundo. Es la cosa más absurda de esta humanidad, el silencio de la gente ante esto. Es como si no les importara. Y no es un problema de que si te cae bien o no, por ejemplo, Maduro. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que es un presidente electo y que nadie tiene derecho a sacarlo, nada más que a su propio pueblo. Y eso es algo que Estados Unidos violenta continuamente y nadie reacciona ante esto. Es la preocupación que uno tiene. Entonces, después fue Irán. Irán los frenó de mala manera. Hasta ahí el cuento. Es decir, ellos pensaron que era fácil, como hicieron en Venezuela, matar a un poco de gente y se acabó. Pues no. Nosotros decimos vulgarmente, se cogió el fondillo con la puerta. Pero o se le fue el tiro por la culata, si quiere más fino. Pero igual no pudieron hacerlo, simple y llanamente no pudieron hacerlo. Y eso nosotros veníamos atrás. Es decir, Irán ha frenado con su actitud, con su fuerza de pueblo, ha frenado a Estados Unidos. Ahora, ellos deben conocer el riesgo que es atacar a Cuba, pero de todas maneras lo están intentando por todos los medios, las amenazas son todos los días. Nuestra gente está en pie, alerta todo el tiempo, porque no puede ser de otra manera, es decir, hay que defenderse. Y en ese sentido es otra cuestión más que le tienes que agregar a esta situación que estamos viviendo, de amenaza continua contra el pueblo cubano. Entonces, todo esto hace que tú trates de buscar un poquito de alivio al pueblo. Hay medidas y medidas. Hay cosas que se están haciendo ahora para tratar de ver si logramos mejorar la economía del país internamente. Pero ¿qué pasa con eso? Que no lo habíamos usado antes. Entonces esto es como un experimento. Hay que ver cómo funciona, si no funciona, si lo que hace es traer más problemas. Bueno, el Estado cubano y el pueblo cubano tiene la decisión final, se quita, se cambia, se mejora o simplemente se busca otra alternativa. Que esto es un laboratorio, estamos probando cómo salir del hoyo en que nos ha metido este bloqueo, que es una cosa realmente difícil. Uno lo puede decir fácilmente en pocas palabras, pero vivirlo es extremadamente duro. ¿Y cómo lo toma esto, Aleida, el propio pueblo en Cuba? ¿Cómo toma primero esta asfixia, digamos, ¿no?, que intenta el imperialismo, que sin duda tiene la intención, lo hemos hablado acá contigo en otras oportunidades, la intención también con el bloqueo de generar el desgaste del propio pueblo cubano, de generar una situación interna que le permita, que estén dadas las condiciones para terminar con la revolución cubana? ¿Lo logra eso? ¿Lo está logrando? ¿Puede generar eso el imperialismo? ¿O no? ¿O hay un pueblo que no, más allá de las dificultades tremendas de las condiciones de vida que impone el bloqueo, que no está dispuesto a dejar eso? Y por otro lado, ¿cómo toma las medidas que está llevando a cabo el propio gobierno cubano como respuesta a esto? Que, como vos decías, son inéditas. Sí, además tenemos que esperar. Nosotros simplemente estamos esperando, ver cómo funciona esto, si realmente funciona, si no funciona, y el pueblo tomará la decisión final. Es nuestra posibilidad, es nuestro derecho. Así que el pueblo espera, simplemente espera a ver si estas medidas no funcionan y si vamos bien. Si no vamos bien, si la cosa no mejora y si lo que hace es provocar más diferencias sociales dentro de Cuba, pues entonces el pueblo tomará la solución, es decir, dirá sí o no y seguiremos adelante buscando otras alternativas.
El presidente lo dijo claramente, estamos atentos a todo lo que el pueblo diga, a todo lo que el pueblo manifieste. Y estamos esperando, bueno, si alguien piensa que hay algo mejor que hacer y otra forma de hacerlo, estamos abiertos. Él lo dijo públicamente, así que los canales están abiertos y puede llegarse a decir las opiniones que tenga el pueblo sobre esto. No hay problema ninguno aquí en ese sentido. Así que la gente tiene confianza en que hay que esperar, darle un chance a ver si esto funciona no funciona, y si no, buscar otra alternativa. Y saben que tienen el derecho a hacerlo. Ahora, siempre hay idiotas que se dejan manipular. En todas partes del mundo existe, a pesar del nivel cultural que ha llegado a tener este pueblo, hay gente que todavía se duerme en los laureles y que piensa que sí, ay, mira, Estados Unidos no sé cuánto. ¿Cuándo despiertan ellos? Bueno, por ejemplo, cuando el ataque a Venezuela, ahí despertaron, dijeron, ¿cómo? ¿Qué cosa es esto? Y después los mismos cubanos que viven en Miami, que al inicio habían apoyado todas las medidas estas desastrosas de Trump, cuando sus familiares empezaron a llamarlo y a decirle, no puedo ir a los juegos, no sé qué, no tengo esto, empezaron también a reaccionar y dice, espérate, así no queremos esto. Es decir que de todas partes se está moviendo una opinión en el mismo Estados Unidos. Con todo lo que está haciendo el ICE en este momento, hay un despertar de la conciencia social también, porque es imposible. Es real. A ver, los que más han muerto con el ICE son estadounidenses, no ni siquiera inmigrantes. Es una cosa impresionante. Pero además, ¿de qué hablan? Si es un país lleno de migrantes y trabajan gracias a esos emigrantes y la mano de obra mayor son emigrantes. Entonces, ¿de qué están hablando? Y todas estas cosas internas están provocando también que haya una fuerza interesante dentro de Estados Unidos. También hay que esperar a ver qué va a pasar. Ahora, con nosotros ya te decía, hay tontos en todas partes. Y hay gente que se deja manipular. Don Dinero, decía mi papá, es el fetichista más grande que hay. Y eso es real. Entonces, la gente tiene necesidad y viene el otro y te dice, espérate, te doy esto, si haces esto, si sales a la calle con un par de cazuelas, si no sé cuánto. Esas cosas pueden pasar. Pero la mayor parte de este pueblo tiene una gran conciencia social y además tiene una gran confianza en su gobierno. Una de las cosas más importantes es la política que Estados Unidos ha tratado de llevar al mundo entero. Un Estado fallido. Esa es su política, digamos, más brillante. Pero, a ver, ejemplo simple y sencillo. Cuando llegó el buque de petróleo ruso, que llegó hace ya algunos meses, la situación mejoró extraordinariamente. Dime qué tiene que ver el gobierno con el petróleo entonces. Porque el petróleo entró y la situación mejoró y es el mismo gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que son cosas que uno se van descartando y que la gente está atenta a todas estas cosas y tiene conciencia. La mayor parte del pueblo cubano es un pueblo culto que difícilmente se deje manipular. Como siempre hay idiotas, pero bueno, son los menos por suerte. Aleida, en esto también que decías último de Estados Unidos y esa política, ¿no?, de decir que es un Estado fallido. Cuba, ¿se puede decir o creer de alguna forma que hay un plan de Estados Unidos en marcha de impulsar el malestar de la población para, bueno, desestabilizar, ¿no?, la situación en cuanto, por ejemplo, a tratar de acercar el gobierno, que el pueblo se ponga en contra? Ese ha sido el objetivo siempre del bloqueo, desde el primer momento del bloqueo ellos han intentado esa política. Han hecho barbaridades para tratar de que el pueblo se levante, que el pueblo no acepte lo que está pasando, es decir, toda una serie de cosas que ellos manipulan con un montón de información. Nosotros somos el único país en este continente y creo que en el mundo que tenemos una radio en perfecto español de otro país emitido que habla inglés, emitido hacia nosotros. No sé cuántos canales intentan por todos los medios meternos en español y todo eso trae un veneno extraordinario. Entonces, claro, la lucha aquí es tremenda para que la gente pueda entender, para que la gente pueda lograr saber de verdad las cosas que están pasando, ¿no?
Es una lucha bastante desigual en algunos momentos porque indiscutiblemente ellos tienen mucho más recursos en ese sentido que nosotros. Pero bueno, hasta ahora la gente se ha mantenido bastante firme con relación a eso y además muy receptiva con todos los cambios, con todas las medidas que se han hecho. Ya te digo, estamos esperando, vamos a ver si esto funciona o no. Somos los que tenemos la última palabra. Aleida, sin duda el pueblo cubano ha sido a lo largo de la historia, el pueblo y el gobierno cubano y la revolución a lo largo de la historia, un ejemplo de solidaridad, de internacionalismo, de acercarse a los pueblos que lo necesitaban. Acá en nuestro país lo sabemos de primera mano, con las brigadas de médicos, por ejemplo, pero también en otras latitudes. En este momento particular de Cuba, ¿qué gestos de solidaridad, qué expresiones de solidaridad concreta han recibido desde distintas partes, particularmente de América Latina? ¿Hay una demostración de solidaridad que esté recibiendo Cuba en este momento, en medio de una situación del mundo en el que vemos, bueno, el avance de la derecha, la consolidación de los progresismos? ¿Eso repercute en las demostraciones de solidaridad que recibe Cuba en este momento tan complejo? Mira, realmente tengo que decirte que la presidenta mexicana tiene los ovarios más grandes que he visto en mi vida. De verdad que es una mujer con una firmeza extraordinaria y no nos ha abandonado ni un solo momento. México ha estado presente, la solidaridad mexicana ha estado presente en todo momento, empezando de su presidenta hasta el último. Y tú sabes que México también tiene montones de problemas internos que los provocan los mismos Estados Unidos, ahora mismo amenazándola con narcotráfico, porque esa es su palabrita mágica, ¿no? Para tratar de confundir a la gente, cuando todo el mundo en el planeta sabe que los mayores consumidores de toda esa porquería son ellos mismos, son Estados Unidos de Norteamérica, que son los mayores consumidores de droga en este planeta, y tienen la desfachatez de venirle a decir a una presidenta de otro país que es narcotráfico, o a un presidente. Es que esa es la ridiculez más grande del siglo. Porque además, si lo fueran, ¿con qué derecho tú vienes a exigir nada si tú eres el primer narcotraficante de este planeta? ¿De qué estás hablando? Entonces, ese tipo de cosas indigna, realmente indigna. Pero a pesar de todo, México se ha mantenido ahí al pie del cañón. Pero así, de verdad que el pueblo cubano siempre ha querido a México, siempre, pero ahora tiene adoración, porque la tienen esperando transporte para mandar otra cantidad de alimentos para Cuba. Y así en estos países se han movido de verdad, en general, toda América Latina con su solidaridad. Por ejemplo, de ahí de Uruguay, yo recibí un cargamento de medicamentos de los muchachos del ELAM. Fue una gran cosa porque está dentro de las posibilidades que ellos tienen, pero llegó a Cuba ya, y ya se repartió entre todos los hospitales, entre el Ministerio de Salud, inmediatamente los repartió. Entonces, digo que la solidaridad no ha faltado. Podría ser mucho más grande si los gobiernos participaran de lleno en esa solidaridad. Eso sería mucho mejor, por supuesto. Pero yo siempre digo que los gobiernos vienen y van, los pueblos siempre son los mismos. Y eso nunca han fallado. En esto del uso de la palabra del narcotráfico como excusa, como palabra mágica, decías vos, que el imperialismo, bueno, pone sobre la mesa a veces para también promover una política de injerencia. En estas horas tuvo lugar una cumbre organizada y bueno, regenteada por Marco Rubio, señor secretario de Estado de Estados Unidos, que además tiene la malísima idea de decir a veces que él es cubano, que convocó a 66 países en un encuentro para combatir los extremistas de izquierda en todo el mundo. Una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
y allí, bueno, se habló y se puso sobre la mesa nombres de algunas organizaciones en el mundo que son peligrosas, de varios países, y en la que, bueno, participaron, como decía, 66 países en esta cumbre, y queda planteada este tipo de iniciativas del imperialismo de, criminalizar o poner como un gran peligro, una gran amenaza para el mundo a los movimientos de izquierda. Participaron, como decía, 66 países, entre los que está Uruguay también, nuestro país, lo decimos como algo informativo también para la audiencia, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué lectura se puede hacer, Aleida, de este tipo de encuentros, de este tipo de iniciativas que tiene el imperialismo, con el secretario de Estado Marco Rubio como cara visible, como cabeza, digamos, de estos encuentros, y además de quienes participan, quienes tienen la iniciativa y la decisión de ir, de poner su banderita, de poner su lugar, de mandar un representante diplomático a estas actividades que propone y que promueve el imperialismo? Pero ya lo decía el Che, desde un inicio te dije, él dijo que el dinero es el fetichista más grande que existe. Estos países que se doblegan ante las miserias y las tonterías de Estados Unidos, siempre están chantajeados, la mayor parte de las veces están hasta chantajeados por ellos. Bueno, depende también de un presidente, porque por ejemplo el de El Salvador, no te cuento, ¿no? Ese mejor vasallo que ese no han tenido en todo el tiempo. El de Argentina, que es otro payaso, y para mí que es algún pariente de Trump, porque hasta se parecen en las cosas ridículas que hacen y las payasadas que montan. Entonces, no sé, mira, la dignidad de los pueblos está por encima de todo eso. Lo que pasa es que de alguna manera se han acostumbrado a decir, bueno, esto es lo mejorcito que podemos tener, por ejemplo, en las elecciones, y no ponerse a pensar en la fuerza que tiene un pueblo cuando decide cambiar, en la fuerza que tiene un pueblo cuando se une y decide marchar hacia adelante. Es algo que América Latina todavía hoy no tiene en sus venas, en sus raíces, y es una cosa triste, porque son pueblos guerreros, son pueblos valientes, son pueblos que han demostrado históricamente la dignidad que han tenido siempre. Entonces, que en los últimos años se hayan doblegado y que han bajado la cabeza ante el imperialismo, duele, eso siempre duele, pero son los gobiernos los que hacen estas cosas. Lo que pasa es que esos gobiernos, desgraciadamente, o son mal elegidos o son elegidos por alguna parte de ese pueblo, porque se dejan confundirse. Decía José Martí, ¿cuándo realmente un pueblo es libre? Cuando es culto, para que nadie lo manipule, nadie lo engañe, nadie lo utilice. Por eso es tan importante saber lo que está pasando a nuestro alrededor, poder evaluar las situaciones, poder tener criterio para decir esto lo quiero así, esto no lo quiero así. Esas cosas necesitamos que los pueblos despierten y que se den cuenta del poder real que tienen en sus manos y de lo que son capaces de hacer cuando se unen. El problema de nuestros pueblos es que están acostumbrados a vivir en pedacitos, por pedacitos. Yo recuerdo que una vez en Brasil, habían acabado de hacer la hidroeléctrica de Itaipú y me dijeron, mire, es que el presidente Lula en ese momento, era la primera vez yo creo que estaba en la presidencia, nos mandó a darle tierra a toda la familia guaraní que tuvimos que sacar, fueron 20 familias, pero ahora hay 200 porque han pasado de Paraguay para acá. Y nosotros queremos que usted hable con ellos para explicar. No, le dije, no, tú estás equivocado. Esta es tierra guaraní. Esto no es ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay. Esto es tierra guaraní.
Por tanto, además, tiene que darle tierra a las 200 familias que llegaron. Y bueno, se pusieron bravos conmigo porque yo no quise intervenir en ese sentido, porque además no había razón para hacerlo. Entonces, esas cosas tenemos que aprenderlas nosotros de las poblaciones autóctonas. Las veces que yo he estado en el norte de Argentina trabajando, por ejemplo, con tribus de origen guaraní, y de pronto llegué a una con los muchachos míos de la ELAM, y me dijeron, estaba sobre el cacique y el ayudante, y ellos preguntaron, pero jefe, ¿dónde está el resto? No, fue a visitar a la familia estaba en Brasil, porque para ellos eso es tierra guaraní. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que las fronteras con que nos han inventado en la colonización no son reales, y hay que aprender de nuestros pueblos autóctonos a defender nuestra soberanía y nuestras tierras. Eso decía siempre José Martí, el amor madre de la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas, es el odio invencible a quien lo oprime y es el rencor eterno a quien la ataca. Y tendríamos que aprender eso también. Tendríamos que ser más soberanos como pueblo y a mostrar nuestra fuerza como pueblo. Pero para ello hace falta unidad. Si no hay unidad, no seguimos avanzando, no podemos avanzar. Y eso es lo que demuestra este tipo de cosas. Este señor que es de origen cubano, sí, los padres son cubanos, emigrados a Estados Unidos en el 53, cuando todavía en Cuba no había ningún tipo de revolución ni cosa por el estilo. Y ellos emigraron por cuestiones económicas, y ahí nació este señor, el Marco Rubio, que hasta los chinos le tuvieron que cambiar el nombre. Eso es comiquísimo también. ¿Sabes esa historia? Porque Marco Rubio habló cáscara de piña de China, como siempre hace, hablando lo que no sabe y lo que no debe, y los chinos le prohibieron la entrada totalmente al país. Pero ahora él, en la posición que tiene dentro del gobierno de Estados Unidos, cuando el presidente fue a China, el tipo iba también, y los chinos ¿qué hicieron? Muy inteligentemente le cambiaron el nombre. Ya no era Marco Rubio, tenía un nombre de ahí en chino, qué sé yo lo que le pusieron. Pero es interesante todo este tipo de cosas, como este señor va perdiendo todo tipo de respeto por parte de la gente en el mundo entero, no solamente América Latina, por las tonterías que habla, las cosas que dice, el veneno que destila. Porque lo que destila es un veneno tremendo contra los pueblos que supuestamente son sus originarios. Y no tiene respeto ninguno por la soberanía de un país, no sabe lo que es patria, no sabe lo que es dignidad, no sabe lo que es libertad, no tiene la más mínima idea el ceboruco este, pero sin embargo tiene poder. Y eso nos puede hacer muchísimo daño cuando la gente no tiene conocimiento suficiente para enfrentar esa realidad. Aleida, por supuesto, no podemos también dejar pasar lo que es la rebatida imperialista en todo el mundo, ¿no? Podemos hablar de los ataques y de la guerra imperialista impuesta a Irán, al Líbano, a Palestina. ¿Qué reflexión breve podemos hacer al respecto de lo que está pasando en general y por qué la necesidad de la solidaridad internacionalista y tomar acción ante los pueblos oprimidos, ¿no? y masacrados? Mira, la verdad que para mí es vergonzoso porque tú sientes una indignación tremenda y una impotencia tremenda dentro de ti, porque esto lo dijo un economista estadounidense, no me pregunten el nombre porque yo soy muy mala para los nombres, pero el hombre dijo algo que a mí me impactó. Cuando la humanidad pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir, y eso es una verdad tremenda, y esta humanidad está perdiendo la ética, está perdiendo entonces el derecho a existir cuando permitimos que pase algo como lo que está pasando en Gaza o sobre Irán. ¿Tú te imaginas una escuela de niñas desaparecida por bombazos simple y llanamente para darle miedo a un pueblo? ¿Tú te imaginas semejante crimen y que nada pase sobre los culpables? ¿Tú te imaginas? Yo de verdad te digo, hay momentos que pierdo la ética también, porque los revolucionarios siempre tenemos que tener una ética en la acción, y Irán la ha cumplido hasta el momento. Es decir, ha disparado a los lugares específicos, a los lugares donde hay enemigos, a los lugares, pero a él no se le ha respetado eso, nada, no, a Irán no le han tocado nada más, al jefe que mataron, pero las niñas, ¿qué tenían que ver? ¿Qué tenían que ver esas niñas con una guerra brutal?
Es que no es posible aceptar esas cosas. Y Gaza, ¿para qué contarte? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántas mujeres han muerto? Que me pongan cuánta gente de Hamas ellos han asesinado. ¿Cuántas? Muy pocas. La mayor parte de la gente que han matado son inocentes totalmente, son mujeres y niños. Mujeres, niños y ancianos. No podían culpar a esa gente de nada. Y sin embargo les ha importado nada. Y los han asesinado a mansalva. Y todavía hoy, ¿quién está haciendo todo esto del estrecho de Hormuz? ¿Quién lo está haciendo? A mí que no me descarten a Irán, digo a Israel, porque Israel es quien realmente no le interesa que se cumpla un pacto entre Irán y Estados Unidos, no le interesa, no quiere. Y como no quiere, puede hacer cualquier atrocidad para que Estados Unidos tenga la excusa de decir que Irán no está cumpliendo lo pactado, cuando son ellos los que han incumplido, cuando es el Estado de Israel quien ha incumplido todas estas cosas. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a aceptar esto? Que Netanyahu tenga el desparpajo de pararse en Naciones Unidas a hablar y nadie le ha tirado un zapato a ese tipo. Mira, eso es vergonzoso para Naciones Unidas, vergonzoso para el mundo entero. Y que nosotros nos sentamos a esperar a ver qué va a pasar en Gaza. Óigame, de verdad, eso te digo, nosotros tenemos el derecho a desaparecer porque no nos ganamos el derecho a existir, cuando permitimos semejantes crímenes y nos quedamos de brazos cruzados. Eso es inaudito en este momento que está viviendo la humanidad. Es un desastre total esas cosas. Yo te digo, no tengo palabras, no tengo forma de decirlo, pero lo que sí sé es que hay que frenar esto y que hay que unir nuestras voces todas. Acuérdense de los poetas latinoamericanos. ¿Te acuerdas de César Vallejo cuando decía que un cadáver estaba muriendo y que llegaba uno o dos y el cadáver seguía muriendo? Llegaban miles de gente, el cadáver seguía muriendo, llegaba la humanidad y el cadáver se levantaba y comenzaba a andar. Pues eso es lo que hace falta. Esa unidad entre los seres humanos que respetan la vida, que respetan a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Eso es lo que hace falta. Esa unidad para frenar a estos anormales que existen en nuestro planeta. Y afortunadamente hay expresiones de solidaridad que se siguen sosteniendo a pesar de todo esto, ¿no, Aleida? Yo estoy sentado en la mesa ahora en el estudio de la radio con una persona, Daniela, mi compañera que también está en esta charla contigo, que estuvo participando en la última edición de esta flotilla solidaria que se hizo en el mar Mediterráneo rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Ese tipo de expresiones son muy relevantes, ¿verdad? En este momento, expresiones de solidaridad concretas que hablan de la conciencia de los pueblos, que es necesario seguir replicándola. Seguro, el problema está en que no los dejan llegar. Los toman en alta mar sin ningún tipo de derecho internacional, los toman presos, los vejan, los torturan y los regresan cuando el país lo exige, porque hay otros países que se hacen los tontos totales. Y nuestra gente, la gente más linda de esta humanidad, la gente con más capacidad para amarla, que son capaces de arriesgar su propia vida por un ideal de este tipo, pues pueden ser lastimados tremendamente. ¿Por qué? Porque el resto de la humanidad lo sigue permitiendo. Entonces, una cuestión de este tipo no puede ser de un grupo de gente, tiene que ser del mundo entero y que los gobiernos se den cuenta que tienen que frenar este crimen. Tiene que ser algo a nivel internacional, algo para todos, con una fuerza tremenda. Si no, los israelitas van a seguir haciendo lo que les dé el deseo y Gaza va muriendo. Y nosotros no llegamos, no podemos llegar. Y ese es el problema mayor que enfrentamos. Por eso la impotencia. Seguramente ella tiene que tener tremenda impotencia porque no pudo llegar, no pudo cumplir su objetivo. Y eso es una de las cosas que más nos golpea como seres humanos, sabiendo que puedes hacerlo, que tienes la capacidad, la fuerza, el valor, la dignidad para hacer estas cosas y que ese gobierno no te lo permita y que haga lo que le dé la gana y el deseo sin que otra parte del mundo reaccione ante
esto es lo que es inaudito, realmente inaudito. Aleida, para finalizar, queremos compartir algunos mensajes que han llegado de parte de la audiencia de la radio y los que nos miran también por los distintos medios y nos escuchan. Gabriela dice: arriba pueblo heroico, los abrazamos y apoyamos siempre. Qué lujo esa comunicación con la doctora Guevara. Edinson dice: dado que insisten en negar lo que rompe los ojos, repito, no hay imperialismo sin imperio. También reitero, ese imperio del que hablo es el imperio fascista yanqui. Maite, desde Buenos Aires, dice: apretado abrazo a nuestro querido pueblo hermano de Cuba. María Inés dice: Cuba libre del bloqueo. Y bueno, manda también saludos para ti, Aleida. Y hay, bueno, otros saludos. Héctor del Buceo, de acá un barrio de Montevideo, de nuestra capital uruguaya, también está escuchando y saludando, entre otros mensajes que llegan, que por supuesto no nos da tiempo para compartir todos, pero bueno, también para una breve muestra y demostración de la solidaridad y de los saludos de parte de la gente que está escuchando este contacto, que nosotros agradecemos muchísimo. Sabemos que es muy particular y muy difícil la situación actualmente, que incluso este tema de la energía eléctrica dificulta las comunicaciones, y que se haya podido dar y que hayas tenido el tiempo y la disposición para conversar con nosotros y con la audiencia de Uruguay y del mundo que nos está escuchando es algo muy valioso realmente. Así que el agradecimiento de siempre y el abrazo fuerte para ti y en ti a todo el pueblo cubano, Aleida. Muchísimas gracias. Un abrazo también a todos ustedes y sobre todo eso, es decir, cuando uno vive en el monstruo y sigue floreciendo y sigue dando amor y ternura y sigue dando conocimiento a la gente y la verdad, eso es muy importante. El papel que ustedes desarrollan es muy, muy importante para que la gente comience a despertar. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Aleida Guevara, y así cerramos el programa de hoy. Nos encontramos mañana. Sin desmayos en la lucha, siempre sin mirar atrás. Con el sudor y el esfuerzo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro.